Sección 6. Funciones integrables, integrabilidad. Definición 6.1. Vamos a denotar por L de un espacio de medida x f mu a la colección de todas las funciones f reevaluadas y medibles, tales que la integral de su parte positiva y su parte negativa sea finita. Esta integral, al ser f más y f menos funciones no negativas según vimos, estas integrales están bien definidas, ya sabemos qué son, y lo que estamos pidiendo es que sean finitas para llamarle a f integrable. Notemos, de f ya no tenemos ninguna restricción a que si es no negativa o positiva o no. Aquí la restricción ahora va sobre que ya no estamos en los reales extendidos, ya vamos a lidiar exclusivamente con funciones entre comillas bien portadas, funciones que no alcanzan valores infinitos, funciones que solamente se quedan en los reales, pero lo que les vamos a pedir ahora es que para poderle llamar integrable, y ahorita vamos a ver qué implicaciones tiene la integrabilidad, vamos a pedir que la integral de su parte positiva y su parte negativa sean finitas en el sentido que hemos estudiado anteriormente. Entonces L es la colección de funciones que satisfacen esto de acá arriba. Muchas veces no vamos a escribir el L con el espacio de medida completo porque se entiende en qué espacio de medida estamos trabajando, y denotaremos simplemente a estas funciones, a esta colección de funciones, con L. En corto, así que una función que toma valores en los reales se dice integrable si la integral de su parte positiva y su parte negativa, ambas son finitas. En este caso, cuando f es integrable, vamos a definir la integral de f de la siguiente manera. Para f en L, definimos la integral de f en todo el espacio como la integral de su parte positiva menos la integral de su parte negativa. Notemos que para una función integrable en donde estas son finitas, entonces estos son números y está bien definido. No tenemos ambigüedades de que uno de estos es infinito y menos infinito, no tenemos ambigüedades. De forma equivalente, para cualquier conjunto medible, definimos la integral de esta f sobre este conjunto medible como la diferencia de las integrales, nuevamente, de su parte positiva respecto a mu menos su parte negativa respecto a mu en este conjunto. Ahora una observación acerca de la definición de esta integral. A priori, como vemos aquí, la integral de una función de este estilo, de una función integrable, se define a partir de su parte positiva y su parte negativa. Entonces la pregunta es, bueno, yo para conocer la integral de una función siempre necesito la parte positiva, conocer la parte positiva y la parte negativa de la función. Bueno, la respuesta de esto es que no. Supongamos que f, una función integrable, entonces supongamos que f es una función integrable, y supongamos que tenemos una descomposición de f en dos funciones, f1 y f2, en donde estas funciones son no negativas, son medibles. Entonces de hecho yo debería de haber escrito mejor. Estos son funciones negativas, medibles, y además satisfacen que tienen integrales finitas. Entonces son funciones que satisfacen lo mismo que satisface la parte positiva y la parte negativa para una función integrable. Solamente que estas no necesariamente es la parte positiva y la parte negativa. La pregunta es, ¿podemos usar estas dos para calcular la integral de f? Y la respuesta es que sí. Por la siguiente razón. Entonces, si tenemos esta descomposición distinta de f, tenemos que, bueno, por un lado sabemos que f es
f más menos f menos, donde estas sí son las partes positivas y las partes negativas. Por otro lado, por hipótesis tenemos que f es f1 menos f2. Bueno, esto nos lleva a poder escribir lo siguiente. Tenemos que f más, la parte positiva, más f2 debe de ser igual a f1 más la parte negativa. Si son iguales estas dos funciones, cada una de ellas son no negativas, son medibles, entonces la suma de ellas sigue siendo medible no negativa. Puedo yo integrarlas y entonces, utilizando la linealidad de la integral, lo que obtengo es que la integral de f más de mu más la integral de f2 de mu debe de ser igual a la integral de f1 de mu más la integral de f menos de mu. Todo esto sobre todo el espacio, no lo voy a escribir para no cargar la notación. Y de donde, dado que cada una de estas son finitas, cada una de estas integrales es finita, por esta razón y porque la función f es integrable y entonces satisface que la integral de f más y la integral de f menos son números, entonces lo que yo tengo es que la integral de f más de mu, pasando este término a la izquierda y este a la derecha, menos la integral de f menos de mu, debe de ser igual a la integral de f1 de mu menos la integral de f2 de mu. Pero, por definición, esta parte, el lado izquierdo, la diferencia de las integrales de la parte positiva menos la parte negativa es precisamente la integral de f respecto de mu. Es esto de acá. Por lo tanto, lo que estoy encontrando es que esta integral la puedo calcular a partir de la f1 y f2 que yo di. Es decir, por lo tanto, la integral de f respecto de mu se puede calcular a partir de cualquier descomposición de f en funciones que sean no negativas, medibles y con integrales finitas. Hacemos énfasis en que cuando una función es integrable, si f es integrable, es decir, suceden estas dos partes, dado que la integral de f está definida como esta diferencia, esto implica inmediatamente que la integral de f es también finita, porque es la diferencia de dos cantidades finitas. La relación de la integración de Lebesgue, este tipo de integración más general, respecto a la integral de Riemann, puede empezarse a ver a partir del siguiente resultado. Si tenemos una función definida en un intervalo que toma valores reales, acotada, y cuyo dominio es compacto, es decir, es A y B, los extremos del intervalo no es más o menos infinitos, es decir, el intervalo es cerrado y acotado, como bien conocemos en R, entonces la función es Lebesgue integrable, es decir, f pertenece a la colección de funciones integrables en el sentido de Lebesgue, es decir, en este espacio de medida, R, la sigma álgebra de Borel y la medida de Lebesgue, y la integral propia de Riemann del intervalo de A hasta B es precisamente la integral de Lebesgue sobre el mismo intervalo respecto a la medida de Lebesgue. Esto nos dice un caso en el que ambas integraciones coinciden. Sabemos también que tenemos funciones que podemos en el sentido de Lebesgue integrar, mientras que en el sentido de Riemann no. Un ejemplo de ellas son la función de Dirichlet que vimos en el video anterior. Sin embargo, no todo es ganar. Veamos un tipo de integrales que la integración de Lebesgue no puede atacar. Consideremos la función aparentemente inocente seno de x cuadrada como función de R en R. Bueno, se puede verificar que la integral impropia, es decir, de esta función, es decir, la integral desde 0 hasta infinito, existe en el sentido de Riemann. Es convergente, se puede calcular. Por otra parte, la integral de Lebesgue de esta función no existe. La razón es que esta función se puede ver que no es integrable.
en el sentido de Lebesgue, en el sentido que hemos definido hace un momento, Para ver con más calma el porqué de esto que afirmo, chequen el PDF que les voy a adjuntar. Y de hecho, en este PDF vamos a utilizar el siguiente resultado, un criterio de cuándo una función es integrable y cuándo no. De todas formas, esto lo que ilustra es que, por un lado, la integral de Lebesgue nos permite integrar cierto tipo de funciones, una clase de funciones más amplia, pero no podemos recuperar exactamente lo mismo que la integral de Riemann nos da. Y esto mismo, esencialmente, es lo que sucede en conjuntos no acotados, como sobre el cual estamos integrando en este ejemplo. Esto queda completamente dictado por el siguiente teorema. El siguiente teorema, el criterio de integrabilidad de Lebesgue, nos describe cuándo una función sobre un compacto es Riemann integrable en términos no de la integral de Lebesgue, pero de la medida de Lebesgue. Una función es Riemann integrable, definida en un compacto, si y solo si la función es acotada y el conjunto de discontinuidades de la función tiene medida de Lebesgue 0. Esto lo describiríamos en corto diciendo que f es continua mu casi donde quiera. Si recuerdan el ejemplo que vimos de una función, por ejemplo, que es discontinua a trozos, con un número numerable de discontinuidades, bueno, ese es perfectamente Riemann integrable. Podemos integrar de Riemann, expresarla como una suma, incluso una suma numerable de funciones continuas en cada trozo, integrar respecto a Riemann en cada una de estas partes, y lo que este resultado nos dice es que, bueno, la suma de estas integrales va a dar algo finito. Para terminar esta breve discusión entre la integral de Lebesgue y la integral de Riemann, recordemos, la función de Dirichlet es un ejemplo de una función que se puede integrar en el sentido de Lebesgue, pero en el de Riemann no. Este es un ejemplo de una función que se puede integrar en el sentido de Riemann, pero no en el sentido de Lebesgue. Esto no significa que una sea mejor que otra, simplemente son distintas formas de darle sentido a una integral. A partir de ahora debemos de dejar de pensar en la integral como un número absoluto asociado a cada función. Es decir, dada una función, su integral de Riemann, en caso de que exista, es algo. Su integral de Lebesgue, en caso de que exista, es otra cosa. Y de hecho, hemos visto que la integral de Lebesgue es integral respecto a la medida de Lebesgue. Si tenemos alguna otra medida en dicho espacio, tendremos otra integral, m, respecto a esta otra medida en el mismo espacio. Y estas tres no tienen por qué coincidir. Lo único que tiene de especial la integral de Lebesgue y que comparte con la integral de Riemann es la interpretación de la integral como el área bajo la curva. Pero como hemos dicho, cambiamos de medida y esa interpretación cambia. Ya no es esta interpretación geométrica. Lo que hemos estado estudiando en este curso y que seguiremos es una forma coherente, rigurosa y consistente de darle sentido a un proceso de integración con el que podemos recuperar algo ya conocido, obtener más y además obtener nociones de integrales más fuertes, bueno, más generales en ciertos sentidos. No solamente eso, hemos estado trabajando siempre con espacios abstractos y medidas abstractas en X, F y mu. Es decir, lo que hemos estado estudiando no solamente se aplica a funciones de los reales en los reales, puede aplicarse en conjuntos abstractos. De hecho, hay integrales como la integral de Wagner, que la construcción es completamente análoga a lo que hemos estado haciendo y estamos trabajando sobre espacios de Banach, es decir, completos bajo una norma. Y así hay otros tipos de construcciones de otro tipo de integrales en espacios más abstractos. Pero bueno, continuemos con la construcción y discusión de las funciones integrables. Teorema 6.2.
una función f es integrable si y solo si el valor absoluto de f es integrable. ¿Esto qué quiere decir? Que f está en L si solo si el valor absoluto de f está en L. Para verificar que una función esté en L, basta ver que el valor absoluto está en L y viceversa. En este caso, es decir, en que la función sea integrable y se cumpla cualquiera de las dos, se tiene la siguiente desigualdad, que es una desigualdad que también cumple la integral de Riemann. El valor absoluto de la integral de una función es menor o igual a la integral de su valor absoluto. Veamos la demostración. Veamos primero esta dirección. Supongamos que f está en L, es decir, la parte positiva y la parte negativa son funciones medibles no negativas, tales que tienen integral finita. La integral de f menos y f más es finita respecto de mu. Y en todo el espacio, no lo voy a poner. Debemos verificar que la integral del valor absoluto, que el valor absoluto de la función es integrable. Es decir, basta ver que la parte positiva del valor absoluto y la parte negativa del valor absoluto, el menos está fuera, basta ver que estas integrales son finitas. Bueno, para ver esto es claro que ¿cómo es la parte negativa del valor absoluto de f? Por definición, el valor absoluto de f ya es una función no negativa. Por lo tanto, la parte negativa de esta función es idénticamente 0. De donde esta integral tiene que ser 0, la cual claramente es finita. Ya tenemos ya tenemos esta. ¿Cómo trabajamos con la parte positiva del valor absoluto? Bueno, la parte positiva del valor absoluto, por supuesto que coincide con el valor absoluto de f, porque es una función no negativa. Pero sabemos que el valor absoluto de f es, en términos de sus partes positivas y negativas, esta suma. Luego entonces, utilizando la linealidad de la integral para funciones no negativas, tenemos que la integral de la parte positiva del valor absoluto tiene que ser la integral de esta suma, que es la suma de las integrales, porque son funciones no negativas, y por hipótesis son finitas sus integrales, por lo tanto la suma es finita también. Esto demuestra que el valor absoluto es integrable. Veamos ahora la dirección opuesta del teorema. Supongamos que el valor absoluto es integrable, es decir, la parte positiva y la parte negativa del valor absoluto, las integrales son finitas. Bueno, debemos mostrar que f está en L, es decir, que la integral de la parte positiva de f y la parte negativa de f es finita. Bueno, para ello, consideremos la siguiente suma. La suma de estas integrales utilizando linealidad es precisamente, similar a este argumento, es la integral del valor absoluto. Pero sabemos que, dado que el valor absoluto de f es una función no negativa, esto coincide con la integral de la parte positiva del valor absoluto de f, la cual, como f es integrable, tiene que ser finita. Por lo tanto, cada uno de estos términos tiene que ser finitos también. Esto muestra que f es integrable. Y para ver esta desigualdad, basta ver lo siguiente. En cualquier caso, si f es integrable o el valor absoluto de f es integrable, son equivalentes, ya lo vimos, tenemos que lo siguiente. En cualquier caso,
el valor absoluto de f es, por definición, el valor absoluto de la integral de f menos la integral de f menos, de la parte positiva menos la parte negativa, la cual, utilizando desigualdad del triángulo, esto nos queda como la integral de f más de mu más la integral de f menos de mu. No voy a escribir los valores absolutos, puesto que sabemos que estas integrales son, f más y f menos son funciones no negativas. Por lo tanto, cada uno de estos términos, sin este menos, son números no negativos. Por lo tanto, el valor absoluto lo puedo quitar, pero lo que me queda aquí es la suma de estas integrales, que por definición es la integral del valor absoluto de f. Y así demostramos la desigualdad que buscábamos. El siguiente corolario ofrece una técnica para poder determinar cuándo una función es integrable. Corolario 6.3. Cualquier función medible dominada por una función integrable es integrable. En símbolos, si f es una función medible, g es una función integrable y el valor absoluto de f es menor o igual al valor absoluto de g, entonces f es integrable también. Este corolario lo que nos brinda es una técnica en donde, si por alguna razón nosotros necesitamos ver que f es integrable, nos basta encontrar una función integrable que la domine. Y con esto inmediatamente podemos garantizar que f es integrable. La demostración de este corolario se queda de tarea. Es una demostración muy sencilla a partir de lo que sabemos hasta ahora. Son tres líneas. Y bueno, esto abre camino para el famoso teorema de convergencia, el teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Bueno, antes de estudiar el teorema de convergencia, podemos dar la siguiente proposición, en donde se extienden las propiedades de linealidad que conocíamos para las funciones no negativas y de la integral a funciones integrables, cualesquiera. Si f y g son funciones integrables y alfa es un número real, entonces alfa por g, la función alfa por g y la función f más g son integrales también, y se satisfacen las siguientes igualdades. La integral de alfa por f es alfa veces la integral de f, y la integral de una suma es la suma de las integrales. Veamos la demostración. Demostración. Primero, si alfa es 0, entonces la función alfa por f es la función idénticamente 0. Esto implica que la integral de esta función idénticamente 0 tiene que ser 0, lo cual coincide con alfa veces por la integral de f, no importando qué valor tome alfa f, porque está multiplicado por alfa, el cual suponemos que es 0. Ahora, si alfa es mayor que 0, entonces la parte positiva de la función alfa f es claro que es alfa por la parte positiva de la función f, y similar para la parte negativa de la función. Entonces, la integral de alfa f de esta función, por definición, es la diferencia de las integrales de la parte positiva de la función menos la parte negativa de la función. Sin embargo, como hemos escrito aquí arriba, la primera de ellas es alfa por f más menos alfa por f menos. Aquí escribí f menos 1, es f menos. Ahora, aquí tenemos integrales de funciones no negativas. Sabemos que para estas integrales la linealidad es posible, se cumple. Entonces factorizamos, sacamos el alfa de cada una de estas integrales, y al factorizarla nos queda la integral de f más de mu menos la integral de f menos de mu, que por definición es alfa veces la integral de f, cumpliéndose la desigualdad. Por último, el caso en que alfa es menor que 0, se sigue de un argumento similar, pero observando que la parte positiva de alfa f es menos alfa f más,
y la parte negativa es menos alfa f menos. Por favor, estas dos igualdades, verifíquenlas de tarea, verificar de tarea, y el argumento es exactamente el mismo para verificar el inciso A. Para ver el inciso B, debemos mostrar que si f y g son funciones integrables, entonces la suma es una función integrable y se cumple esta igualdad. Entonces, si f y g son funciones integrables, sabemos que el valor absoluto de cada una de ellas debe de ser integrable. Ahora, utilizando la desigualdad del triángulo, tenemos que el valor absoluto de la suma es menor o igual a la suma de los valores absolutos de cada una de ellas. Y entonces, por monotonía de la integral, tenemos que la integral del valor absoluto de la suma es menor o igual a la suma de las integrales de los valores absolutos de cada una de ellas. Al ser integrables, esta suma es finita. Como el valor absoluto es integrable, entonces implica que, esto implica que f más g es integrable, de donde f más g es integrable. Para verificar esta igualdad, notemos lo siguiente. Primero, la función f más g podemos escribirla como f más menos f menos, la parte positiva y la parte negativa de cada una de ellas. Es decir, podemos arreglar esto como f más g más menos f menos más g menos. Es decir, lo que tenemos en esta parte es una descomposición de esta función en funciones no negativas, medibles e integrables. Por la observación que vimos al principio de este video, entonces la integral de esta función podemos escribirla precisamente como la diferencia entre la integral de esta función no negativa menos la integral de esta función no negativa también. Donde recordemos, estas no son la parte positiva y negativa de la suma, pero no importa, vimos esta independencia para poder calcular integrales. Dado que estas son funciones no negativas, podemos usar la linealidad de la integral y reordenar las cosas de la siguiente forma para recobrar las integrales que necesitamos aquí. De forma que obtenemos la integral de f de este lado más la integral de g de este otro. Y con esto demostramos la igualdad B. A partir de ahora podemos utilizar la linealidad de la integral, ya no para funciones no negativas solamente, sino para funciones integrables.